Bueno, no sé si han visto, pero el pastor anunció que la predicación, el título de la predicación se iba a llamar El Dios de toda gracia. Y precisamente porque el anterior domingo el pastor compartió el Dios de toda consolación. El propósito es animarnos entre nosotros a que podamos conocer más de Dios. Y aquí en esta oportunidad vamos a les voy a hablar acerca de lo que es el Dios de toda gracia. Muchos de nosotros tal vez sabemos, y les voy a recordar lo que es el Dios de toda gracia y qué es la gracia. Y así nos vamos a poder alentar unos a otros en el transcurso de la semana con esta palabra. Pero quisiera empezar con una ilustración que podría no ser tan seria porque es algo bastante sencillo, pero puede ayudar a entender lo que quiere nuestro Señor, es comunicar realmente lo que necesitamos saber acá con este mensaje. Y este mensaje vamos a leer versos de 1 Pedro 5. Y esta carta les habla a los perseguidos del Ponto, de Galacia, de Capadocia. No sé si han escuchado, hemos estudiado esta carta durante algunos meses el año pasado, y les habla a todos aquellos que estaban perseguidos, que estaban siendo matados, que estaban sufriendo por la persecución de predicar el evangelio. No podían hacerlo, tenían que escapar de un lado a otro y estaban sufriendo. Más o menos se podría comparar con lo que ahora estamos sufriendo en esto de la pandemia. Entonces es simplemente para alentarlos. Entonces miren, la ilustración es la siguiente. No sé si cuando era joven yo, seguramente a ustedes les ha ocurrido lo mismo, a algunos, no sé si a todos, pero teníamos con mis amigos una forma de comunicarnos. Cuando yo iba a la casa de mis amigos a buscarlos, o ellos venían, no querían que mis papás sepan que me estaban buscando. Entonces, para que no tocar la puerta y que salga mi papá y yo tenga que preguntar, o él tenga que preguntar si estaba o no estaba, entonces lo que hacíamos era silbar. No sé si les ha ocurrido a ustedes, pero nosotros con un silbido sabía que era mi amigo. Y tenía otros amigos que silbaban diferente, entonces sabía quién era. Pero había una cosa, muchas veces silbaban y mi mamá me decía, no vas a salir ahora. Entonces ella también sabía. Entonces esa sería la ilustración. Sabemos cuando alguien nos llama, de alguna manera. Sabemos cuando la mamá está enojada, sabemos cuando el papá nos dice una cosa, nos hace un llamado. Y también sabemos cuando alguien que tiene responsabilidad sobre nosotros nos hace un llamado de atención, sabemos cómo reaccionar. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, mire, nos vamos a ir a 1 de Pedro 5, el 10 y el 11. Y vamos a leerla. Yo voy a leer. Ustedes sigan con sus Biblias. Voy a leer la versión de Reina Valera 60. Entonces, en el 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tal vez algunos de aquí, de los hermanos, ya saben de memoria estos versos, o muchas veces han escuchado repetirlos. Pero quisiera explicar un poco de lo que Pedro estuvo haciendo durante la carta. O sea, Pedro está concluyendo su carta y lo ha hecho con exhortaciones finales
a la iglesia. Si ustedes ven en la Reina Valera, dice apacentar la grey de Dios. O sea, básicamente le está diciendo algo a los que dirigen la iglesia, pero también les está diciendo a los hermanos, porque los hermanos tienen familias que están en la iglesia. Entonces, lo que Dios nos está mostrando durante todo este recorrido y el cual está descrito por Pedro, es acerca del Dios de toda gracia. Aquí lo dice en el verso: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Usted está hablando de Él, la forma como nos presentó a Cristo en toda la carta, la cruz, la resurrección, la glorificación, la exaltación, nos habla del Dios de toda gracia. Si ustedes, después de escuchar esta prédica durante la semana, leen 1 Pedro, más o menos, si leen toda la carta van a tardar máximo una media hora, y si la leen 2 veces sería bueno, así se enteran de todo lo que está pasando acá, de lo que habíamos hablado. Entonces, miren, estas enormes pruebas de los creyentes que estaban pasando, o sea, los receptores de la carta, o sea, los sufrimientos que estaban teniendo, no eran fáciles, o sea, porque algunos los habían matado, o sea, como resultado de la persecución. Y esto estaba hablándoles del Dios de toda gracia a personas que estaban sufriendo. Entonces, dentro de estos sufrimientos que estaban enfrentando y de los que ya venían además, porque miren, esta palabra se puede aplicar a nosotros porque no sabemos qué es lo que va a venir. Entonces, seguramente vamos a tener más sufrimientos como normalmente los tenemos, así que Él les estaba hablando para alentarlos y además para darles una alerta constante, porque ellos iban a seguir siendo perfectos, iban a seguir persiguiéndolos. Entonces, estos cristianos, y como los cristianos de ahora, también tenemos mucho sufrimiento respecto a muchas cosas que están pasando ahora en estos días. No sé si han visto en la televisión y en las noticias que ya en cierta forma no quieren que los cristianos puedan desarrollarse como iglesia, y tampoco quieren escuchar nada de lo que nosotros creemos. ¿Están conscientes de eso? Precisamente por eso es que vamos a hablar de esto y lo que la carta dice, y les haga pensar de este Dios de toda gracia en estas circunstancias, así como Pedro les habló en esas circunstancias. Entonces, la gracia de Dios es la que nos hace ver nuestra mísera condición, y esta a su vez nos conduce a ver la misericordia que tiene Dios de nosotros, estando en estas circunstancias y siendo como somos, pecadores. Entonces, miren, el Dios de toda gracia, si vamos a la parte inicial del verso, dice: mas el Dios de toda gracia. O sea, es la gracia de Dios la que nos confronta sobre nuestra propia justificación. ¿Me explico? O sea, cuando la gracia de Dios viene a nosotros estamos siendo justificados por Él. Básicamente lo que nos está diciendo: tu pecado ha sido perdonado. Entonces, la gracia de Dios nos dice que el cielo, o sea, si vamos al cielo, no es por nuestras buenas obras o de mis actos de bondad o de donar a la iglesia o a hacer cualquier cosa que pueda la gente ver que estoy haciendo algo bueno. Entonces, no es por eso que nosotros hemos sido salvos. O sea, la gracia de Dios presenta la salvación como un regalo que nosotros no merecemos. Y en eso estamos todos nosotros, sin ninguna excepción. Entonces, el apóstol Pablo, hace un rato el pastor
hemos leído todos nosotros, habla de eso también. Pero voy a mencionar otro verso y tal vez más adelante vamos a mencionar los versos que hemos leído de Efesios 2. En este verso de 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Pedro aquí lo destaca diciendo: mas el Dios de toda gracia, quien es el dueño de toda gracia, quien derrama toda buena dádiva en nosotros, los hombres, los cuales, o sea, todo ese regalo que tenemos, vienen solo de Él. O sea, es una característica especial de Dios. Gracia es así, es un regalo inmerecido que nosotros recibimos. O sea, el punto de esto es que sepamos exactamente qué es la gracia, porque muchos dicen, entre nosotros, entre los cristianos, somos salvos por gracia, pero no sabemos ni por qué lo decimos. Muchas veces ni sabemos qué es la gracia. Entonces vamos a explicar acá. O sea, ¿qué es la gracia en la Biblia? Hay dos pactos. Entonces, en el Antiguo Testamento implicaba en primer lugar una actitud de benevolencia de las personas, o de Dios en este caso, gratuita por parte de Dios. Es lo mismo, ¿no? Que se concreta luego en los bienes materiales que el receptor de tal gracia obtiene. En el Antiguo Testamento la gente quería esa gracia para obtener bienes materiales. Estamos, por si acaso, en otro pacto, en el nuevo pacto. O sea, en el antiguo pacto y en el que vive todo el mundo, o sea, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre sus hijos, sobre los impíos. Dios les da alimento, cuidado, salud, les da todo, y recibimos conforme a eso nosotros también. Todos reciben eso. Pero existe una muestra única de la maravillosa gracia de Dios que es diferente. Y esta gracia de Dios es Cristo, el Señor. Pues se nos dio el Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, nuestro Señor, para que venga y muera por nosotros y luego resucite por nosotros. Y lo hizo por quienes no merecíamos, porque ninguno de nosotros aquí merecemos. Sin embargo, por su absoluta bondad, aplacó el castigo que necesitábamos. Entonces, el castigo de Dios, debido a nuestros pecados, ha sido aplacado en este nuevo pacto. Y es por su gracia que somos salvos. Entonces, esta gracia que en algún momento del antiguo pacto era para recibir bienes materiales, ahora sucede que es para salvarnos y darnos vida eternamente. O sea, es algo mucho más valioso. Es cierto que muchos de nosotros, aquí, allá y en todo lado, queremos que todas las cosas nos sucedan acá, pero aquí es solamente algo que estamos haciendo de paso. La verdad es que la gracia de Dios en este tiempo, en sufrimiento, es para darnos vida eterna. Entonces, miren, hermanos, en los versos que hemos leído en Efesios, vamos a leer solamente el 2, del 4 al 5, y luego el 2:8. Si lo tienen no hay problema, pero voy a leer. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y luego en el 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es
don de Dios. O sea, la gracia es eso, hermanos, es algo que nosotros hemos recibido y que ya lo tenemos, que no tenemos que hacer algo para recibirlo. Cuando te dan un regalo, ya tú no tienes nada más que hacer, ya tienes que disfrutar ese regalo. Esa es la gracia de Dios, que ha hecho eso por nosotros y ya lo tenemos. O sea, basados en esto, vamos a hablar de lo que el Señor puede seguir haciendo en nosotros. Amén. Entonces, el castigo que merecíamos fue puesto sobre Cristo en la cruz. Vemos aquí la gracia nuevamente. Sin embargo, gracia también es. Veanlo, hermanos, escúchenlo bien, porque dice que luego de esto, de que ha muerto con nosotros, nos ha constituido sus hijos, haciéndonos herederos de la gloria eterna. Si ustedes han leído Juan en algún momento, les dice, esta es la vida eterna, que conozcan a su Hijo Jesucristo y al Señor. También la promesa en 1 Juan dice que es la vida eterna. En este caso, Dios dice, nos está haciendo herederos de la gloria eterna. O sea que no solamente la vida eterna, sino vamos a disfrutar con Él la vida eterna. Entonces, cuando leemos esta frase, es inmediatamente llevada a nuestra mente a la vida del Señor Jesucristo, pues Él es la gracia de Dios personificada. Porque si entendemos esta gracia, tenemos que verlo a Él y tenemos que pensar en Él, lo que ha hecho Él, lo que nos está dando para que nosotros sigamos viviendo y vivamos la vida eterna con Él. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto habla en Corintios también, y hablan Pablo y Pedro, y este es el mensaje del Evangelio, hermano. Cuando quieras compartir el Evangelio con alguien, compártele estas cosas que estamos hablando en el púlpito y que están en la palabra. Entonces, esta palabra que acabo de compartir debe estar siempre fresca en tu mente y en tu corazón. Día a día, hermanos, o sea, el Señor nos habla y debemos saber que somos hijos del Dios de toda gracia. Pues Cristo tomó nuestros pecados y así nos hizo poseedores de esta herencia eterna todo el tiempo, para siempre. O sea, no hay noticia para mí, y creo que para ningún ser en este mundo, más esperanzadora y motivante para la vida de una persona que pensar en esto. O sea, Dios es el dueño de todo y es quien ha decidido por sí mismo regalarnos esto y tener una comunión íntima con nosotros. O sea, es un privilegio escuchar la palabra y que esto se haga una realidad en tu vida, hermanos. Entonces, hemos leído que nos llamó hacia su gloria. O sea, el Señor, por eso esta ilustración de llamarnos. O sea, si yo le digo al hermano Alfredito, él me va a escuchar, o Guillermo, o cualquiera de los hermanos. Ahorita en este momento Dios te está hablando a ti, hermano. El Señor te está llamando. Entonces, este Dios de toda la gracia, ¿qué hizo con la gracia? O sea, con ese llamado que nos está hablando. Miren, el verso que estamos leyendo dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, Pedro nos muestra en qué cosa vemos la gracia de Dios y usa esta palabra llamó. O sea, la Biblia es el libro del llamado divino. O sea, cuando hace un llamado no está llamando al pastor, a otro personaje que está ahí, que habla, que es un evangelista. Nos está llamando a todos.
O sea, en este momento Dios te está hablando y te está haciendo un llamado. Entonces, apenas el hombre había pecado contra Dios, ustedes si conocen la palabra, dice, y ya encontramos el primer llamado, había pecado y Dios se acerca al paraíso y le pregunta a Adán, le dice, ¿dónde estás? O sea, ya lo está llamando porque antes tenía comunión, porque ahora por las circunstancias del pecado que había cometido, estaba separado, entonces tenía que llamarlo. Lo mismo está haciendo Dios con nosotros hoy. Entonces, desde ese momento empieza el llamado divino en la historia bíblica y en la historia de la humanidad. O sea, Dios pudo haber dejado al hombre en su condición de miseria, en el pecado. Sin embargo, Dios inicia su obra de llamamiento para que el hombre se volviera hacia Él. Y hoy es el día, hermanos. Si por alguna razón nunca has sentido el llamado, no has escuchado, hoy es el día. Entonces recuerden que esa gracia se ve en su llamado, es decir, Dios ha llamado a un grupo de pecadores como nosotros, nos ha limpiado de todas nuestras impurezas y nos ha sentado en su mesa para que comamos con Él, y ahora somos parte de la familia celestial. Ayer éramos huérfanos perdidos y ahora tenemos una casa, un lugar, juntamente con Dios, el ser más poderoso de toda la creación. Entonces, hermanos, ser llamado no solamente es recibir una invitación, que podríamos considerarlo, es más bien el llamado de alguien que tiene autoridad. Miren, por ejemplo, cuando tu jefe, o sea, tu empleador, te hace llamar con alguien, si te llama a él, digamos, te dice, ven, no hay problema. Pero muchas veces, porque tienes que responder a tu trabajo, de ¿para qué me está llamando? Pero si te hace llamar con alguien, entonces tú dices, ¿qué me va a decir? Probablemente me quiere despedir o algo. Entonces acudes a ese llamado. Y si quieres mantener tu empleo, obedeces a su llamado y haces lo que te mandó a hacer. O sea, es una cuestión seria. Estamos hablando de un trabajo que tú podrías perderlo y conseguir otro. El llamado que nos está haciendo el Señor es algo para vida eterna. Es algo sumamente importante. O sea, no es un empleo nomás. Muchos de nosotros ya hemos tenido varios empleos. El llamado que hace el Señor es una sola vez. Y es hoy. Y cuando escuchas el llamado por primera vez, escúchale al Señor, obedécele, haz lo que te ha llamado a hacer. O sea, el llamado de Dios es poderoso. Y este viene a través del Evangelio que, si ustedes se han dado cuenta, varias veces ya lo he repetido durante este mensaje. Entonces, cuando el Señor llama al pecador rebelde, muchas veces lo humilla, lo transforma, lo capacita para obedecer. Y de manera irresistible lo atrae a sí mismo. Y este viene y obedece. Empieza a desear las cosas de Dios. Y muchas veces no sabemos por qué ni cómo. Pero cuando el Señor hace ese llamado, nosotros empezamos a tener eso. Si no lo has tenido hasta el día, hermano, escúchale bien. Su llamado es para salvación y preservación de nuestra alma, de nuestro ser. O sea, tiene el firme propósito de conducirnos a su gloria eterna en Jesucristo. Lo vamos a ver cómo lo hace. O sea, cuánto amor del Señor que ha llamado a los débiles como nosotros para que seamos fuertes, o a los necios para que sean sabios, o a los pecadores para que sean santos en Cristo. O sea, los hombres no saben lo que se pierden cuando rechazan el llamamiento divino. ¿Sabe usted lo que Dios tiene reservado para los que le aman?
Probablemente algunos de aquí no sabemos completamente, hemos escuchado de oídas, habíamos oído. Pero ¿sabes tú de qué tamaño, si podríamos decirlo así, es la gracia de Dios para bendecirte? ¿O cuán importante es? Miren, no nos hicimos cristianos, hermanos, en su gracia. Él, más bien, no nos hicimos cristianos por nosotros mismos. En su gracia nos llamó y nos salvó y nos hizo sus hijos. Por eso mismo nosotros debemos gloriarnos en su amor y en su gracia. O sea, nos debemos gozar. O sea, esta es una oportunidad increíble de que Dios te esté haciendo un llamado, por lo menos te esté haciendo un recuerdo en este día. Entonces, miren en Efesios, nuevamente, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, el llamado de Dios, hermanos, es el que viene a través del Evangelio del Señor, el cual es poder de Dios para salvación. Hemos visto eso hace un momento. Estoy enfatizando para que no se les olvide, hermanos. ¿Y para qué? Para esa gloria eterna, esa gloria sin fin. Nada más y nada menos que estar con el Señor de una manera tangible, que lo podamos ver, tocar, palpar. Imagínense eso, hermanos, donde podamos estar juntamente con el Señor y mirar a nuestro Señor cara a cara. Ahora lo podemos escuchar, podemos leer su palabra, podemos sentir su presencia muchas veces a través de lo que nos habla, lo que nos dice cuando lo vamos al Señor. Pero mirarlo cara a cara va a ser glorioso. Y una cosa que quiero que sepan, no solo será eterno, sino que el punto es que estaremos con Él para siempre. O sea, ese es el regalo, ese es el premio, esa es la promesa, estar con Él. O sea, miren, el sufrimiento es nada respecto a la promesa eterna. Por eso en el verso que estamos leyendo dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque ahorita la vida es difícil, ¿o no? Yo creo que para mí es difícil, yo creo que para todos nosotros es. Entonces nosotros nos preguntaremos otra vez el sufrimiento, porque no nos habla de algo más interesante, porque más allá de hoy día, los próximos días, las próximas semanas, vamos a seguir sufriendo, hermanos. Así que, o sea, va a ser un poco de tiempo, ¿no? Hermano, hermana, o sea, debemos entender que si no estás sufriendo debido a la causa de Cristo, no necesariamente sufrir de una manera física es algo que va a ser permanente. Pero si estás sufriendo por ser perseguido, hay dos cosas que pueden suceder si no estás siendo perseguido por la causa del Señor. Y eso pueden rebatirme, pueden decir yo no estoy de acuerdo contigo, pero la palabra afirma y mantiene esto. O sea, la Biblia está mintiendo si no te están persiguiendo al decir que todo lo que el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. O la otra parte, nuestra vida no va de acuerdo a los mandatos de Dios y amamos y el mundo nos ama a nosotros. Hay dos posiciones. Si no estás siendo perseguido por la causa de Cristo, es que algo está pasando contigo, ¿no? Estás amando el mundo, estás viviendo el mundo, estás en el mundo y estás viviendo más el mundo que la vida de Cristo. Ahora ustedes dirán, pero aquí no hay persecución.
Sí hay, hermanos. Pero eso lo vamos a dejar por un momento. Las pruebas y el sufrimiento y el reiterado énfasis de Pedro en la necesidad de ser probados nos suministra un propósito revelador cuando se pasan por esas circunstancias de persecución. Aquí les estaba hablando a esos que estaban siendo perseguidos. Entonces, Dios permitió todas esas cosas terribles y las pruebas por las que pasó Jesús, porque de Jesús habla que era un varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Han debido escuchar todas esas cosas, y cuando vemos a Jesucristo pasar por todas esas pruebas, y también si vemos la historia, no necesariamente la Biblia, los cristianos han pasado por persecución por muchos años y siempre, hasta el día de hoy. Entonces, nuestra mayor referencia es que Jesucristo, lo que ha pasado a Él. Y les voy a decir una cosa, que es verdad que las pruebas, algunas serán más grandes que otras, algunos serán perseguidos de una manera y otros de diferente manera. Pero es casi imposible no ser perseguido si hablas la verdad, si compartes el Evangelio, si les compartes a los hermanos. Muchas veces a los hermanos les compartes y ellos te persiguen por esa causa, porque les estás compartiendo la verdad, les estás hablando lo que dice el Señor y lo que ha hecho el Señor por ti. Entonces nos preguntaremos, ¿dónde está Dios mientras sufrimos todo eso? El sufrimiento del cristiano, a pesar del dolor que conlleva, es nada, es minúsculo. No tiene comparación con la gloria eterna que Cristo ganó para que quienes han creído en Él. O sea, lo que nosotros suframos no va a ser nada, hermano, si vemos la gloria del Señor. Entonces, piensa en esto, amado hermano. Pon en un lugar todos los dolores que tenemos, los desprecios, el cansancio, las lágrimas, los disgustos, los trabajos perdidos, las amistades o familiares perdidos, todos los cristianos que han muerto, pero todo lo que significa aflicción debido a la causa de Cristo, por un lado por otro. Esto no es en absoluto nada comparable con la multitud de las misericordias de Dios, de la gracia que nos espera, que está hablando acá en este verso que acabamos de ver, la cual el mismo Cristo vino para prepararnos para eso. Y no solamente eso, sino que ha vuelto al seno del Señor, al cielo, para prepararnos morada, que tengamos una herencia incorruptible, incontaminada y perpetua, inaccesible, dice la palabra, reservada para nosotros. Todo por la gracia de Dios y todo por el Dios de gracia que es Él, el Dios de toda gracia. La palabra dice, este verso no quiero que lo busquen, pero dice: el Espíritu mismo, en Romanos 8 está, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Más allá, dice, de nuestra gloria futura, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea, todo ese dolor, todas esas cosas que he descrito hace un rato,
no van a hacer nada con la gloria que vamos a recibir, hermanos. Si todos nosotros aquí sabemos, tal vez excepto los niños, que esta vida es muy corta, no va a desperdicio. Porque yo he visto mi familia morir jóvenes, morir a mediana edad, también ancianos, pero la vida es muy corta de todas maneras. Entonces, no desperdiciemos el tiempo negando a nuestro Señor, sino más bien presentemos el Evangelio a todas las criaturas. Y eso nos cuesta la vida. Pues nuestra vida, hermanos, y las aplicaciones de ahora en todos los años y además tienen un propósito de dar gloria a nosotros. Aunque digas tú que estás en el Señor 10, 20, 30, tal vez hay algunos hermanos que están aquí tanto tiempo y sirviendo al Señor, es bueno que no te canses. Espera en el Señor. Hay una palabra que dice: espera en Jehová y Él hará. Y esto es lo que realmente quiero compartir. O sea, la verdad de todas estas pruebas es que el Dios de toda gracia, del que estoy hablando ahora y del cual amamos nosotros, nos está capacitando y preparando para propósitos mayores. O sea, ¿cómo usará la gracia en nosotros? El Dios de toda gracia, ¿cómo lo hará? O sea, veamos, la gracia de Dios y el Dios de toda gracia que nos llamó, nos demuestra su amor, que con sus promesas nos está diciendo cómo hacer. Si continuamos con el verso, dice: Él mismo, después de un poco de tiempo de sufrimiento, Él mismo, o sea, el Dios de toda gracia, les perfecciona y les afirma, les fortalezca y establezca. Ahora, ¿cómo? O sea, por eso es que hace un momento dije, o sea, el Señor nos ha salvado por gracia, pero no sabes por cómo funciona la gracia. A veces decimos nomás, sí, por gracia somos salvos. Y si alguien te pregunta, pero ¿cómo funciona esa gracia? Quisiera saber. No, el Señor ha muerto por nosotros, así, no, pero tiene que haber algo práctico. Entonces, aquí está hablando de eso. O sea, el Señor nos perfeccionará. Hay 4 palabras ahí, dice: perfeccione, nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá en esta vida, no solamente como cristianos, sino para que en esta vida estemos listos para vivir la vida eterna. Amén. Entonces, esta palabra de perfeccionarnos es algo que al entenderla todos deseamos que se haga una realidad, especialmente por los demás. Entre los esposos quisiera que su esposa sea perfecta o que su esposo sea perfecto para que ya no peque contra ella o contra él, o entre hermanos, entre amigos, en el trabajo. Todos queremos ser perfeccionados. Dios, el Dios de toda gracia, está haciendo eso contigo, ¿no? O sea, ser perfeccionado es ser mejorado día a día. O sea, después de cada caída, después de cada error, Dios nos está restaurando. Dios es quien sabe arreglar todas las cosas sin problemas. Él sin problemas nos repara el que tú y yo, lo que tú y yo solemos arruinar. Es posible, hermanos, que todos los instrumentos que Dios usa para perfeccionarnos parezcan un tanto extraños, especialmente los que nos hacen sufrir. Y a veces toma mucho tiempo, según nosotros. Según el Señor, es solamente por un poco de tiempo, es bien corto. O sea, tal obra de perfección, hermanos, a lo mejor le ocupará al Señor todo el tiempo de nuestra peregrinación, o sea, toda nuestra vida. Pero Él no cesará en su empeño de perfeccionarnos.
nuestra vida en Cristo tiene esta esperanza, hermanos. Pues Dios mismo ha dicho que perfeccionará su obra en nosotros. Eso lo dice en Filipenses. Pablo lo dijo de esta manera, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es una promesa, hermanos. O sea que Él lo está haciendo. Es un Dios fiel, es un Dios perfecto, lo está haciendo con nosotros. Entonces el cristiano pasará, a veces usamos este lenguaje, pasará por valles de sombra, llorará por su pecado, pero saldrá de allí arrepentido buscando a Dios. Y así será perfeccionado, mejorado una y otra vez, creciendo en la gracia del Señor. Y esto es muy importante que lo mantengamos en nuestra vida. O sea, si Él nos llamó, como veíamos antes, será el mismo Dios quien hará esta obra de perfeccionamiento en nosotros. No solamente quitando y remediando todas nuestras caídas, sino que también nos equipará para seguir en este camino. Eso quisiera verlo más adelante. O sea, el Señor nos va a equipar. O sea, cuando salgamos de aquí, el Señor está haciendo ese trabajo de perfeccionamiento en nosotros. Pues lo dice que nos afirmará. Entonces, Él mismo nos perfecciona y nos afirma. Tengan en cuenta algo bien claro, hermanos. Él es el que hace. Tú no tienes que hacer algo. Simplemente tienes que perseverar y seguir en el Señor. O sea, este Dios de toda gracia nos afirma. Estamos viviendo en este tiempo cosas poco comunes a lo que pasaba antes. O sea, si ustedes ven las noticias, las bases de nuestra sociedad aquí en los Estados Unidos se están resquebrajando. O sea, va a haber un cambio donde ya no hay los valores que nosotros estamos enseñando, y vamos a ser perseguidos por eso, porque la mayoría de la sociedad se está convirtiendo al mundo y no quiere aceptar estas cosas que estamos compartiendo. Entonces, por eso es el llamado. Este es el momento que nos demos cuenta. Entonces, estos valores, o sea, estos valores que estaban afirmados por un tiempo, están siendo vulnerados. O sea, el fundamento de nuestros principios van a ser asaltados por todo viento de doctrina y por enseñanzas del mundo a través de las redes sociales, de la televisión. La gente está siendo transformada y no para bien. Sin embargo, nosotros estamos siendo llamados para que sea para vida eterna. O sea, este es el mensaje que va a perseverar, que va a prevalecer, hermanos. Entonces, en ninguna época había sido tan característico la inestabilidad que estarán probablemente viendo ustedes, y esto en todos los órdenes. O sea, por ejemplo, esto de la pandemia es algo sumamente diferente a lo que han sido otras pandemias. O sea, y las consecuencias, digamos, de esto que va a pasar ya ha transformado el mundo en cierta forma. Y ustedes lo han visto, apenas básicamente se está acabando la pandemia y ya empezó a haber protestas y toda clase de movimientos que son extraños a lo que regularmente era. Entonces, si oímos esto bien claro, frente a todo esto, el oír que el Dios de toda gracia se propone afirmarnos es una noticia alentadora, ¿no les parece? O sea, es una noticia llena de esperanza. No solamente nos va a perfeccionar, sino nos va a fortalecer. Entonces,
La razón por la que Dios quiere afirmarnos es para que no andemos a la deriva. Y esto, yo no estoy trayendo este mensaje, el Señor es el que está trayendo este mensaje. Porque esto yo lo he recogido de la palabra y esto dice lo que el Señor quiere hacer. Muchas veces hay inestabilidad en nuestras vidas. Yo creo que en cierta forma siempre hay. Ya sea por las circunstancias o porque no tenemos una vida espiritual plena. Nos quejamos de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros amigos que no están buscando al Señor, que no saben lo que quieren, están andando a la deriva y nosotros también estamos andando a la deriva. Entonces, ¿qué clase de creyentes somos y cómo estamos siendo movidos por cosas que pasan, circunstancias que pasan, o estamos estables frente a las tormentas? Dios, hermanos, es el que nos afirma de modo que seamos creyentes consistentes y estables para bendición de este mundo. O sea, si nosotros creemos y aceptamos este mensaje y lo practicamos, vamos a ayudar a muchos, a muchísimos. Aquí somos unos pocos, pero si cada uno de nosotros atiende bien al llamado del Señor, vamos a ayudar a muchas personas. En ese camino de fortalecernos, o sea, de afirmarnos, también nos va a fortalecer. Entonces, el Dios de toda gracia nos fortalece. Él dice, Él mismo os perfecciona, afirma y fortalece. Entonces, nos va a fortalecer ahora. O sea, el Dios de toda gracia nos fortalece. Dios mismo nos dará fuerzas para andar. Miren, hay un ejemplo en la palabra, dice que el rey David experimentó en su caminar con Dios la fortaleza divina. Y lo expresó de esta manera en los Salmos 27 y 28. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y en el 28 dice así, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón. Si tú entiendes esta palabra, hermano, confías en el Señor, vas a sentir la fortaleza del Señor en toda circunstancia. O sea, la experiencia de David como rey y como hombre, con grandes debilidades exactamente como las nuestras, hizo de la fortaleza divina su bandera, su triunfo. De esa manera el rey David triunfó. Y es por eso que Dios reemplaza nuestra debilidad cuando Él pone su fortaleza. Muchos hermanos sabemos este verso, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios trabaja constantemente para fortalecernos, especialmente en aquellas áreas donde es más notoria nuestra debilidad. Si nosotros estamos conviviendo juntos, la gente empieza a ver tus debilidades. El Señor las conoce ya. Precisamente en esas debilidades es en las que está trabajando hoy. Entonces, sería bueno recordarles a ustedes que cuando estemos a punto de perder nuestros combates espirituales, hay un Dios que ni se cansa ni se fatiga con cansancio. Él está allí para fortalecernos, de manera que no claudiquemos. Tal fortaleza nos es dada en Cristo el Señor. El creyente puede decir y vivir bajo esta promesa. También muchos de nosotros conocemos este verso. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el Señor de manera continua nos está fortaleciendo. Y este era el deseo de Pedro y la promesa de Dios en la Escritura. O sea, les animo, hermanos, ustedes,
ninguno de nosotros está solo en la batalla, por eso necesitamos la iglesia. Porque ahí es donde nos fortalecemos, ahí es el lugar donde Dios nos equipa. Entonces, a pesar de todo tropiezo y prueba, el Señor se encargará de darnos fuerza para salir de esos obstáculos y para levantarnos de todas las caídas que tenemos. Sabemos además, hermanos, que estamos aún en la vida cristiana. O sea, sabes tú, por estas razones que acabo de decir, que aún tú estás en la vida cristiana, y si vienes aquí los domingos y a pesar de todas tus luchas y fracasos, sigues confiando en el Señor y aún deseas ver su rostro, solo porque Él ha hecho en ti esas cosas. Están pasando esas cosas. Si tú estás aquí en este día, es porque el Señor te está fortaleciendo, hermano. O sea, y está haciendo a ti una obra espiritual, y Él hace que tus pies se mantengan firmes en esas promesas que estoy mencionando y probablemente en otras que tú conoces. Así es como el Dios de toda gracia ha mantenido nuestra fe y la va a seguir manteniendo, y va a estar siempre colmada de fortaleza. Así que el Señor está haciendo esto contigo. Y por último, hermano, casi para terminar, o sea, Él te establecerá. O sea, el Dios de toda gracia dice, te está dando todo esto. Entonces también te establecerá. En el verso que estás leyendo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, el Dios de toda gracia que estamos hablando nos establece. ¿Qué significará esto? O sea, este verbo se relaciona con el anterior de fortaleza y nos da la idea de que el Señor nos hará estar estables, firmes, a pesar de cualquier circunstancia. Y no solamente eso, sino por más dura que sea, hará que no resbalemos, hará que no nos perdamos, hará que sigamos fieles a su nombre, nos hará volver siempre a Él. Muchas veces nos alejamos y Él nos vuelve a traer a casa. Tal vez aquí entre nosotros hay alguien de nosotros que no haya venido y sabemos que no quiere venir. El Señor lo va a traer. O sea, el trabajo de la gracia divina no es a medias, no lo hace a medias el Señor. O sea, el interés de Dios es hacernos auténticos discípulos que en todo glorifiquemos su nombre. O sea, en la mente de Dios, Cristo es la piedra angular. O sea, no sé si saben qué es la piedra angular. La piedra angular es el lugar donde se apoya todo el edificio. Yo podría explicarlo porque yo soy arquitecto y puedo describir eso, pero lo vas a dejar para otra vez. Y esta piedra angular donde se sostiene es la roca donde descansa precisamente el edificio de nuestra fe. Y no estoy hablando de mi fe, estoy hablando de la fe que todos nosotros como iglesia tenemos. Nos basamos en eso, en esa piedra angular, como iglesia, no como individuo, como iglesia. Entonces, el Señor nos establece. O sea, hemos dicho que el trabajo de la gracia divina no es a medias. Entonces, a través de Jesucristo ha puesto su fundamento para que nosotros nos establezcamos en Él. O sea, seamos estables, para que podamos estar firmes, parados, entendiendo lo que el Señor quiere. O sea, lamentablemente, los hombres siguen construyendo sus vidas sobre otros fundamentos y muchas veces nosotros como cristianos hacemos eso. Entonces, la gente sigue construyendo sus vidas sobre las bases, por ejemplo, de sus ingresos o de sus títulos
o de lo que saben hacer o de sus posesiones, y donde todo gira en base al poder adquisitivo que se tenga para vivir. Y eso es bastante influyente en esta cultura, en este país especialmente. Otros se declaran ateos, agnósticos o librepensadores, o empiezan a pensar en filosofías, pero el Dios de toda gracia a nosotros quiere establecernos sobre la base más firme y segura, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, nada, hermanos, será más importante como la de permitir al Señor que nos establezca. O sea, examinemos sobre qué terreno se construye nuestra vida. En este llamado que nos está haciendo hoy día, ¿en qué se está construyendo nuestra vida? ¿Será acaso la arena movediza de este mundo? Cuando, no sé si conocen esa parábola que les dice que construye la casa no sobre la arena, sino sobre la roca. O sea, ¿en qué estás construyendo tu vida? Como iglesia les estamos dando que estamos construyendo sobre la roca. Entonces, en Él estamos y estaremos y seremos, y estaremos en medio de la prueba, y estaremos establecidos en la roca firme, donde podemos descansar de todas nuestras ansiedades, de todos nuestros sufrimientos, de todo lo que nos está aconteciendo. Amén. Entonces, como conclusión, hermanos, hemos visto que el Dios de toda gracia primeramente nos llama teniendo como fin la gloria eterna. Así que ténganlo muy en cuenta eso. Luego, con su voluntad nos lleva a diversas pruebas que tienen el propósito de afinar lo que hay en cada uno de nosotros. Pero sobre todo, el Dios de toda gracia está empeñado en terminar la obra que comenzó en nosotros. Así que, si ustedes creen que no están capacitados todavía, el Señor lo está haciendo hoy, hermanos. Y qué bueno saber que Él quiere perfeccionarnos, que quiere restaurarnos, que quiere afirmarnos, que quiere fortalecernos, que quiera establecernos. O sea, vengamos ante Él hoy, en este día, para ser bendecidos con su gracia. Rindamos nuestra vida, hermanos, a Él, y comencemos a ser recipientes de toda esa gracia de la que hemos estado hablando y que ha dispuesto para cada uno de sus hijos. O sea, dejemos que Él la derrame en nosotros. Si miramos nuestra vida, sabemos que de ser por nuestras fuerzas o nuestro ánimo, ya no estaríamos en el camino de la fe. Pero al final del camino, cuando no hay más esperanza, Él trae la luz del Evangelio y nos vuelve a llevar a Él. Restaura nuestras relaciones matrimoniales, con nuestros hijos, todo tipo de relación. Pero además de hacer que estemos bien en este mundo, recordemos que esta obra de gracia se extiende, como hemos dicho hace un momento, para toda la eternidad. O sea, no es para hoy día, no es para venir y escuchar un momento e irnos y olvidarnos, es para toda la eternidad. Entonces, si vemos aquí en estos versos, el Dios de toda gracia, hermanos amados, tengan en cuenta esto: algún día vendrá y con Él en la gloria ya no habrá pecado cuando venga Él, ya no habrá dolor o enfermedades, no va a haber lágrimas, y exaltaremos al Señor, como hemos hecho hace un momento, con cánticos que exalten su nombre, mirando además cómo todas las promesas se cumplieron y van a ser hechas
y al final va a ser una realidad total en nuestras vidas. Así que, hermanos, en este día pongamos nuestra confianza en el Dios de toda gracia. Él tiene la plenitud, Él tiene toda la gracia para nosotros y es un regalo que no merecemos, pero que lo tenemos ya. Y esa gracia está disponible para nosotros ahora. Si de alguna forma alguna persona aquí todavía no ha disfrutado de esa gracia, aquí está, hermanos. Por eso Cristo murió en la cruz en lugar de nosotros, para mostrarnos toda su gracia. Así que, hermanos, esta es la oportunidad. Si tú no tienes una relación con el Señor, hoy puede ser que la tengas definitivamente y para siempre. O sea, toda esta gracia que nos está dando el Señor y nos está equipando, nos está fortaleciendo, nos está estableciendo, está para ti gratis. Así que le damos gracias al Señor y le damos gracias con esta oración, hermanos. Si pueden pararse, le vamos a decir al Señor que darle gracias, simplemente. Y si por alguna forma no la tienes, también dale gracias de que hayas escuchado esta palabra en este día. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por el amor que tienes por nosotros, que sin merecer tenemos nosotros todo esto. Y tú lo has hecho, Señor, hace muchísimos años y aún lo estás haciendo por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de toda gracia. Nos has dado un regalo para vida eterna y nosotros queremos disfrutarlo para siempre, Señor. Queremos obedecer todo lo que tú enseñas. Queremos pertenecer a tu cuerpo, Señor. Queremos estar con los hermanos. Queremos servirles. Y queremos servir a otras personas que no conocen tu evangelio. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos, hermanas, creo que a los niños, Señor, que les escrito traigas esta y ponerlo palabra, atrás porque atrás que se haga una realidad en que su se vean vida atrás pierden todo el sonido. y que puedan disfrutar de la gracia de Dios para siempre, Señor. Que puedan empezar a entender lo que tú eres, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú estás haciendo por nosotros y lo que vas a hacer para siempre, Señor, con nosotros. Por eso te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos y la gloria sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por estar aquí presentes. El Señor les bendiga. El Señor les haga el recuerdo de esta palabra durante la semana. Busquen al Señor. Lean 1 Pedro. Entérense lo que Dios está haciendo. El Señor les va bendiciendo, hermanos, durante todo el tiempo de su peregrinación. Amén. Gracias, hermanos.